Ay. Buenas tardes, siendo las 12 horas con 1 minuto del día 5 de julio del año 2017, de momento señalado para que tenga verificativo el desahogo de la sesión extraordinaria de resolución del Pleno de este Honorable Tribunal Electoral del Estado, se declara abierta la presente sesión y por tanto instruyo al ciudadano secretario general de acuerdos para que proceda en términos de lo dispuesto en el artículo 8 del reglamento interior de este órgano jurisdiccional. Buenas tardes. En uso de la palabra que me es conferida, se hace constar, magistrado presidente, que el Pleno de este Honorable Tribunal se encuentra debidamente constituido con la presencia de todos los magistrados que lo integran. Por lo tanto, los acuerdos que se tomen dentro de la presente sesión serán válidos en términos de ley. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con la clave de identificación, nombre de las partes y la autoridad demandada, que fueron precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es el asunto programado para esta sesión, magistrado presidente, señores magistrados. Señor secretario, se procede ahora al desahogo del único punto del orden del día, relativo al juicio por la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 042 del año 2017, el cual fue asignado a la ponencia a mi cargo, por lo que me permito someter a la consideración del Pleno el proyecto de resolución del asunto turnado, para lo cual solicito al secretario proyectista, licenciado Miguel Ángel Garza Moreno, proceda a dar lectura a la síntesis de dicho proyecto. Atendiendo a la solicitud realizada por el magistrado ponente y con el permiso de este honorable Pleno, en términos de lo dispuesto en la fracción primera del artículo 316 de la ley electoral vigente en el Estado, procedo a exponer las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funda dicho proyecto de la siguiente manera. En el presente asunto, la actora esencialmente impugna la omisión del Ejecutivo Estatal de realizar la publicación del decreto legislativo número 286, emitido por el Honorable Congreso de la entidad en fecha 28 de junio del año en curso, y que fue remitido para su publicación por el Legislativo local a la autoridad demandada el día 29 del mismo mes y año, a fin de que procediera de manera inmediata a su publicación en el periódico oficial del Estado. Sobre el particular, cabe destacar que el accionante del juicio para la protección de los derechos político-electorales comparece tanto en su calidad de ciudadano como en su carácter de diputado local, dado que la omisión combatida tiene como consecuencia que los ciudadanos que actualmente ocupan un cargo de elección popular tienen la posibilidad de ejercer el derecho a la reelección para ocupar nuevamente el cargo, pero que se encuentran en un claro caso de negación en el ejercicio de su derecho a ser votados y con ello la negativa al acceso de la justicia, ello derivado de la falta de publicación del decreto legislativo ya aludido. A no lo anterior, este órgano colegiado advierte igualmente que en el presente medio de impugnación se hace valer una acción tuitiva de interés difuso, siendo preciso señalar que en dicha acción, por regla general, no son objeto de litigio los intereses individuales del demandante, sino que se trasciende ese ámbito jurídico para afectar el interés de un determinado grupo social o de toda la comunidad e incluso del Estado mismo. En el proyecto que se somete a su consideración, se declaran fundados los agravios hechos valer por la parte actora por las siguientes razones. Contrario a lo sostenido por la autoridad demandada, quien aduce que aún no ha fenecido el término de 30 días naturales previsto en el artículo 12 bis de la ley del periódico oficial del Estado para proceder a la publicación del citado decreto número 286, este órgano jurisdiccional considera que el plazo para realizar dicha publicación era inmediato, en la inteligencia de que el gobernador está impedido para hacer observaciones al decreto que contiene la reforma de una ley constitucional, pues la misma se entiende sancionada para todo efecto legal en términos de lo dispuesto en la parte final del artículo 71 de la Constitución local. Esto es, si el gobernador no puede hacer observaciones, no puede haber un término para que las haga, y por ende, se actualiza por mayor razón la hipótesis constitucional que establece que está agotado dicho plazo y se tendrá por sancionada la ley o decreto, siendo obligatorio, no potestativo, la publicación inmediata en beneficio del principio de publicidad y de seguridad jurídica que resulta de tal función pública. Por lo tanto, en el proyecto se considera que resulta necesario publicar inmediatamente el decreto, a fin de brindar certeza sobre aquellas cuestiones jurídicas que se modificaron o adicionaron a la ley electoral, toda vez que de no hacerlo podría integrarse una afectación sustancial en la defensa de los derechos político-electorales que, en su caso, los ciudadanos estimaren vulnerados, al conocer a cabalidad, mediante su debida publicación, el contenido del decreto legislativo, al impedírseles ocurrir de manera oportuna a la instancia constitucional e impedir el oportuno combate a los efectos perniciosos que la misma le pudiera producir en su esfera jurídica. Lo anterior es así, ya que de las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable, no es posible justificar la omisión o demora en proceder a la publicación del decreto de mérito,
lo que se traduce en una indebida tardanza en poner en conocimiento de la ciudadanía las modificaciones o adiciones que mediante la reforma relativa estableció el legislador y que entró en vigor desde su aprobación en fecha 29 de junio de 2017, en términos de lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política Local, mismas que, para no afectar el interés general, requieren del acto formal por medio del cual las leyes aprobadas por el Poder Legislativo son dadas a conocer por el Poder Ejecutivo, de manera indubitable a la población en general, mediante su publicación en el periódico oficial de la entidad. Por consiguiente, se propone declarar la ilegalidad de la omisión impugnada y ordenar a la autoridad lo siguiente. 1. Que una vez que le sea notificada la presente resolución, publicar de inmediato el decreto legislativo número 286, esto es, al día siguiente de la fecha en que se realice la notificación de la presente resolución. 2. Con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 9 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y la jurisprudencia vinculante para esta autoridad y la demandada, y a fin de remover cualquier obstáculo que impida el efectivo cumplimiento de esta resolución, se vincula al ciudadano responsable del periódico oficial de la entidad al debido cumplimiento de la presente determinación, por lo que deberá instruir lo necesario para que se proceda a la inmediata publicación del referido decreto legislativo número 286 de fecha 28 de junio del presente año. En la inteligencia que, acorde al invocado numeral 6 de la legislación en consulta, el periódico oficial es publicado los días lunes, miércoles y viernes, sin perjuicio de que se ordene su publicación cualquier otro día. Por tanto, se ordena que la publicación objeto del presente fallo se lleve a cabo al día siguiente del en que se notifique la presente resolución, debiendo informar de manera inmediata a este tribunal respecto del debido cumplimiento a lo aquí ordenado. Por último, se considera necesario percibir a la parte demandada y al ciudadano responsable del periódico oficial de la entidad, que serán sujetos de la aplicación de los medios de apremio establecidos en la ley para el caso de que sean omisos en acatar en sus términos esta resolución. Ciudadano magistrado, aquí concluyo con la relatoría de la síntesis solicitada. Gracias. Vistas las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funda el asunto listado, solicito, secretario relator, se sirva a exponer los puntos resolutivos del proyecto. Primero, son esencialmente fundados los agravios hechos valer por el ciudadano Andrés Mauricio Cantú Ramírez en contra de la omisión del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a través del ciudadano secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León, de la publicación del decreto número 286, aprobado por el Pleno del Congreso del Estado en sesión extraordinaria, celebrada el día 28 de junio del presente año, respecto a las reformas a la ley electoral para el Estado de Nuevo León, en los términos expuestos en el apartado 3.3 de esta sentencia. Segundo, se ordena al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a través del ciudadano secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León, para que, una vez que sea notificado esta sentencia, proceda de inmediato a cumplir esta resolución, de acuerdo a lo establecido en el apartado 4 de esta sentencia, publicando el referido decreto legislativo número 286 por las razones expuestas en el apartado 3.3 de la presente resolución, debiendo informar en forma inmediata a este tribunal del cumplimiento de lo aquí ordenado. Tercero, se vincula el cumplimiento del presente fallo al ciudadano responsable del periódico oficial del Estado de Nuevo León, por lo que se le ordena que, una vez que sea notificado de esta resolución, proceda de inmediato a instrumentar lo necesario para la inmediata publicación del decreto legislativo número 286 en los términos de lo establecido en el apartado 4 de esta sentencia, debiendo informar de forma inmediata a este tribunal respecto del cumplimiento de lo aquí ordenado. Cuarto, se apercibe a la autoridad demandada y al ciudadano responsable del periódico oficial del Estado de Nuevo León que, en caso de no dar cabal y oportuno cumplimiento a la presente sentencia, se aplicarán en su perjuicio los medios de apremio que autoriza la ley. Quinto, notifíquese personalmente al promovente y por oficio tanto a la autoridad señalada como demandada, como al funcionario que se vincula respecto del cumplimiento de este fallo. Ciudadano magistrado, estos son los puntos resolutivos propuestos en el proyecto. Ahora me permite someter a la consideración del Pleno el proyecto en estudio. Si hay alguna observación. No hay. Bien, toda vez que no queda pendiente de discutir el proyecto propuesto por la ponencia a mi cargo, se somete en a la votación del Pleno, por lo que solicito al ciudadano secretario general de acuerdos tenga bien recabar el voto de cada uno de los magistrados que integramos el Pleno de este órgano jurisdiccional. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procede en sus términos a tomar la votación del proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano número 42 del año 2017. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Carlos César Leal Isla García, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Manuel Gerardo Ayala Garza, el sentido de su voto. Con el proyecto. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, señor secretario. En virtud de lo anterior, ha quedado sentenciado en la forma propuesta el presente asunto, por lo que solicito al secretario general de acuerdos de este organismo proceda en términos de lo dispuesto en la fracción cuarta del artículo 316 de la Ley Electoral del Estado y recabe en su oportunidad las firmas correspondientes. Siendo las 12 horas con 11 minutos del día de hoy, se declara cerrada la presente sesión pública de resolución. Muchas gracias.